Yo tengo mis himnos favoritos. Yo tengo mi liturgia, la que me ministra, la que me canta. Pero yo no estoy autorizado para imponer esa liturgia a los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. Si perder a los ancianos es un muy mal negocio para la iglesia, perder a los niños y a los jóvenes no es ningún buen negocio. Estudios serios científicos han demostrado hoy que los niños y las niñas se convierten a Jesucristo entre los 4 y los 15 años. No le den más volumen, hermano, no es necesario romperle el tímpano a los hermanos. ¿Cuántos están escuchando? ¿Se oye ya? No hay necesidad, hermano, de atentar contra el sentido del oído. Y dije que la gran mayoría de los convertidos a la iglesia están entre los 4 y los 15 años. Y que de 16 años para arriba, oigan bien este dato, es muy difícil que la gente se convierta. ¿Están conmigo? Entonces, Pastor Eliú, la iglesia, nosotros los viejos debemos enfocar nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra vida en alcanzar con el glorioso evangelio de Jesucristo a los niños y a las niñas entre 4 y 15 años. Yo no entiendo la música de los jóvenes, pero ellos la disfrutan. Entonces yo tengo que ser flexible, guiarlos, acompañarlos para que no canten barrabasadas, pero que canten lo que a ellos les gusta cantar. Eso es sabiduría. Esa es la actitud apropiada, porque yo no estoy pecando de fatalista. Hermanos, queridos y amados, si la iglesia de Dios en este territorio y en cualquier parte del mundo, si la iglesia de Dios en la comunidad donde está ubicada la iglesia en la que usted pastorea, no alcanza con el evangelio de Cristo Jesús a los niños entre 4 y 15 años, no los discipula y no los involucra en el ministerio, con la muerte del último de nosotros, la iglesia va a morir. Dijéronlo. Yo estoy haciendo investigaciones muy serias y estoy comprobando, hermanos, que las mega y las giga iglesias son las que menos están haciendo por los niños y las niñas. Hay un mega templo que se está construyendo ahorita en la ciudad de Guatemala, una obra monstruosa. Yo la fui a ver de esquina a esquina y no contempla aulas de educación cristiana, porque para ellos cuentan las grandes audiencias, que la gente diezme y ofrende, y no les importa mucho cómo vivan afuera. Paremos la
3, 4, 5 años. Pero el cafeto no da toda la vida. Hay que hacer almácigos para sustituir esos árboles que un día dieron abundante cosecha. En otra oportunidad yo voy a desarrollar la temática esta, pero quise hacerlo ahora a manera de introducción. Así que dígalo conmigo. Si la iglesia pierde a sus ancianos, es un pésimo negocio. Pero si la iglesia pierde a los niños, también es un pésimo negocio. Dijéronlo, el Señor les dé entendimiento. Ahora quiero que me permitan leer la ponencia. Esta es la primera parte del primer capítulo de mi primer libro serio que estoy escribiendo. Si el Señor no me recoge antes, este libro estará a la venta en tiempo prudencial. Le he titulado El plan maestro de Dios, la iglesia local. La iglesia. Es solamente la cuarta parte del primer capítulo. Y miren, alto, mire y oiga. Permítanme leerles un poco rápido, porque después yo quiero hacer una conclusión sumamente importante. El primer aspecto que voy a compartir con ustedes tiene que ver con la importancia de la iglesia local. Y lo que yo digo en este libro es bastante fuerte. Acabo de compartir esta ponencia en Fiel 5. Todos los líderes y educadores de la Iglesia de Dios en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Y ellos, por unanimidad, me dijeron: hermano Aldana, termine ese libro cuanto antes. Estoy terminando mi programa doctoral, por eso no lo voy a hacer muy rápido, pero termino mi programa doctoral y me voy a dedicar a esto. Síganme, los buenos, dijo el hermano Chávez. Para cumplir su misión, Dios no tiene otras manos, otros pies, otros ojos, otros oídos, ni otro corazón que las manos, los pies, los ojos, los oídos y el corazón de los miembros de las iglesias locales.
Tradicionalmente la historia de la iglesia se ha escrito enfatizando a los grandes misioneros, teólogos y predicadores y líderes. Ellos han ocupado casi todas las páginas de los libros de historia de la iglesia. A ellos se les considera como las grandes montañas o figuras y han ocupado casi todo el espacio en los libros de historia eclesiástica. Sin embargo, las grandes montañas no existen si no hay valles que las sostengan. Ese volcán Santa María y el Santiaguito no pudieran existir si no hubiera una tierra plana y baja que los sostenga. Lo mismo ha sucedido y sucede y sucederá en la iglesia. No son los grandes misioneros, no son los teólogos connotados, no son los famosos predicadores y líderes los que hacen que la iglesia se desarrolle. Ellos tienen su lugar e importancia, pero como lo expresa claramente K.S. Lautoret, los agentes primarios del cambio en el esparcimiento de la fe no fueron los misioneros profesionales, sino hombres y mujeres, díganlo conmigo, transformados, otra vez todos juntos, transformados, que testificaban de la fe cristiana en su ambiente cotidiano. Aquí, rápidamente, significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia es una transliteración al idioma español del término griego eclesia o eclesia, que se deriva de ek, kaleo, una preposición ek y el verbo kaleo, que significa llamados a salir afuera. De ahí que al término iglesia, interesante, iglesia significa llamados a salir afuera. Nos hemos olvidado de ese simple significado y ahora llamados a entrar. De ahí que al término iglesia se le dio el significado de una asamblea de llamados convocada para reunirse. Originalmente la palabra se usó para referirse a un cuerpo selecto separado del pueblo para discutir asuntos de Estado. La palabra iglesia no tiene un origen religioso, tiene un origen político. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se menciona, ¿cuántas veces? 115 veces. De estas, 2 se encuentran relacionadas con la congregación hebrea, 3 con la asamblea griega, y dígalo conmigo, y 110 con la iglesia cristiana. Es interesante observar que 92 de estas 100 veces que se menciona la palabra iglesia en la Biblia se refieren a una comunidad cristiana local. De las 110 veces, 92 veces se refiere a la iglesia local y solo 18 a la iglesia en general. Este dato comunica la idea de que, aunque la iglesia local es parte del cuerpo de Cristo en general,
La única iglesia, léanlo todos conmigo, vamos, 1, 2, 3. La única iglesia con la que hay que identificarse, a la que hay que pertenecer, a la que hay que amar, con la que se debe asumir un compromiso serio para su desarrollo integral, en la que se debe servir a Dios, a los hermanos y a la sociedad, la que está localizada, vamos todos, la que se puede ver, es la iglesia. Si se pertenece a una iglesia, esta tendrá que ser una iglesia local, aquí en la tierra e integrada por seres humanos. Comentarios. Otras definiciones de la palabra iglesia. Procede a incluir aquí 3 conceptos más de la palabra iglesia. El teólogo y uno de los principales reformadores del siglo XVI, Juan Calvino, definió a la iglesia como, lean conmigo todos, una comunidad transformadora y siempre transformada. La iglesia, el teólogo menonita Juan Driver la definió así: la iglesia es la comunidad de Jesucristo transformada y transformadora. Solo una iglesia transformada puede influir en la transformación de la sociedad de la que forma parte. La idea de la iglesia como comunidad transformada, siempre transformándose e influyendo en la transformación de la sociedad, es clave y central en las definiciones anteriores. El concepto paulino de iglesia resulta también fundamental para que la iglesia sea iglesia. Pablo la define como el cuerpo de Cristo. Y esto, entre otras cosas, significa que es un organismo sistémico. Es una comunidad visible, solidaria, sanadora, reconciliadora y restauradora. Un cuerpo en el cual todos los miembros que lo integran funcionan bien y se apoyan entre sí. Trono de Satanás en Antigua Guatemala, pero yo he confesado que el diablo será destronado allí, el que va a reinar allí Pastelamiento de Los Ángeles, Prado de Villahermosa, San Cristóbal, Antigua Guatemala y el Frutal 3 en la zona 5 de Villahermosa. Todas pastoreadas por gente que ha estado conmigo por décadas. Todas reportando ya a la oficina territorial, como debe ser. Es tan bonito lo que el Señor está haciendo, que la iglesia local, esa pequeña iglesia en las oficinas, da un promedio de 12,000 quetzales de diezmos mensuales. Nunca he predicado un mensaje de diezmos, pero el 99% de todos los miembros tienen. Y vos no hay, ¡pum! El Señor reparte todos los diezmos en los pastores de las iglesias. ¿Y yo qué, Señor? Si dejé de ser superintendente y me quedé, hermano, sin ningún ingreso fijo mensual. Nada. Pero por lo menos deben para la gasolina ahora, hermano, porque si no, Y tomé todos los diezmos y los dividí en 5 partes. 2,000 quetzales y resto para cada uno. No, hermano, eso no es suficiente. Pero vos, hermano, esos pastores han tomado un ánimo, hermano.
Sin iglesias locales, madres, no habrán iglesias hijas. ¿Cuántas iglesias jóvenes tocó este territorio? 300. Necesitas 300 iglesias que se conviertan en iglesias madres. Esa es la clave. Ténganse presente. Léalo conmigo, todos conmigo en el párrafo. 1, 2 y 3. Ténganse presente que las denominaciones serán fuertes solo en la misma proporción en la que las iglesias locales que las integran sean fuertes. Serán saludables si las iglesias que pertenecen a ellas son saludables. Por lo tanto, los administradores y los educadores, de manera intencional y planificada, deben acompañar a las iglesias locales para que éstas alcancen su desarrollo integral. Véanlo todo fuerte. Tener cuidado para no explotarlas ni aprovecharse de ellas para fines secundarios, menos para beneficios personales. Además, los jerarcas de la iglesia no deben estar fuera ni por encima de las iglesias locales, sino dentro de ellas para acompañarlas en la consecución de sus metas. Porque, vamos todos, porque la clave para ser discípulos aquí, allá, más allá y hasta los confines de la tierra son las iglesias locales. Pequeñas, medianas, grandes, medias o gigas iglesias. Estén integradas por personas ricas o pobres, educadas o no, de clase social alta, media o baja. Si las iglesias locales son iglesias, son parte del plan estratégico de Dios. Si la humanidad ha de tener la oportunidad de confesar que Jesús es el Señor, el instrumento humano son, sin lugar a dudas, díganlo conmigo, las iglesias locales de cualquier tamaño, lugar y grupos sociales que las integren. Es verdaderamente lamentable que algunos líderes de la iglesia de Dios, si no les toca predicar, no asisten a una iglesia local. Sus hijos los acompañan cuando visitan las iglesias y están en varias iglesias, pero no pertenecen a ninguna. Gloria a Dios. Por eso hay que hacer ajustes en los estilos de liderazgo. Y el liderazgo hoy, científicamente comprobado, tiene que ser más relacional, no tan vertical. Y aquí tengo mucha tela que cortar, pero hay otro. Yo conozco a no pocos líderes de la iglesia de Dios, desde Panamá hasta Belice, que algunos supervisores territoriales y nacionales no son miembros de ninguna iglesia y asisten a una iglesia solo cuando les toca predicar, cuando que el supervisor debería ir y decirle al pastor: no me pongas a predicar, no me pongas a predicar, vengo a oírte, hermano. Y sentarse como buen cristiano, como buen chico bien portado, y escuchar la palabra de Dios. Yo pensé que me iban a excomulgar ahora en Cancún, digo estas cosas, pero no, me nombraron
presidente de la Comisión de Reflexión Teológica de la Iglesia de Dios para América Latina. Vamos a hacer un reporte porque, como les dije la pasada, para verme muerto, yo hace rato que era muerto. Excelente la oportunidad de ser mío. Y no es que yo no las haya querido aprovechar, sino que Dios. Y ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué el Señor la tiene. Les cuento otra cosa, hermano. Es increíble. Pues, Armando, se reunió el comité ejecutivo de la Iglesia de Dios en Brasil. 2 pastores de iglesias locales y un supervisor territorial y el nacional. Mis hermanos Aldana, tenemos un año de estar orando y quiero platicar con usted. Aquí hay una propuesta. Hay un apartamento en Brasilia, la capital de Cerro, equipado sin estrés.